Bienvenidos de nuevo a Brildor, tu canal de personalización en español. Si estás buscando una plancha versátil que ocupe poco espacio y te permita tenerla en casa, te traemos lo que estás buscando, la Brildor Hobby 2. ¿Quieres saber qué es capaz de hacer? Pues no te muevas de ahí, que te lo contamos. Aunque para realizar algunas estampaciones obligatoriamente necesitas una plancha profesional, hay muchas técnicas que te permiten el uso de una plancha manual, mucho menos aparatosa y además portátil. A simple vista se parece a la Cricut Easy Press, pero no es exactamente la misma plancha, aunque su uso es similar. La diferencia fundamental es que puedes adquirir el accesorio opcional de tazas para estamparlas usando sublimación. ¿Qué tipo de personalizaciones puedo hacer con mi Hobby 2? Te ofrecemos varias técnicas y tipos de personalización que puedes realizar con facilidad usando tu Hobby 2. Que no te engañe su tamaño de plato. Aunque es ideal para estampar diseños de 20 x 20 centímetros, te vamos a demostrar cómo también puedes utilizarla en diseños más grandes. Vinilo textil. Un clásico para personalizar todo tipo de prendas, desde camisetas hasta bolsas de compra. Disponible en diferentes colores y texturas totalmente combinables, como te enseñamos en un vídeo hace poco. Te mostramos cómo personalizar una sudadera con un vinilo metalizado. Corta tu diseño en modo espejo usando tu plotter de corte favorito. Nosotros hemos usado un Cricut Maker por su precisión, calidad y poco ruido. Descarta el sobrante con la ayuda de herramientas de vinilo que puedes encontrar en nuestra tienda brildor.com. Pon la almohadilla incluida sobre una superficie rígida y lisa. Enciende la plancha del botón rojo. Empezará a parpadear la temperatura. Selecciona 145 grados y pulsa Temp. Ahora pulsa Timer hasta que parpadee y programa 15 segundos. Coloca la sudadera encima de la almohadilla. Pon el vinilo sobre ella en el lugar correcto. Plancha 15 segundos realizando presión usando los laterales. Ahora mueve la sudadera para colocar el resto del diseño sobre la almohadilla, ya que es más grande, y plancha otros 15 segundos. Si te queda alguna zona por donde no hayas pasado o en algunos bordes, repasa el planchado. Ahora retira en frío el transportador con cuidado. Ponle una hoja de papel protector encima y haz un planchado para que se acabe de fijar el vinilo. Fíjate que queda integrado en la prenda. Queda espectacular, ¿verdad? Sublimación. Esta plancha, al ser capaz de alcanzar los 200 grados centígrados, te permite poder estampar objetos y prendas sublimables. Te proponemos varios productos. Textiles. Imprime tu diseño en tu impresora de sublimación en modo espejo. Calienta la plancha a 200 grados y programa 50 segundos. Pon papel protector sobre la almohadilla y coloca sobre ella la prenda. Aplica spray adhesivo temporal sobre el papel de sublimación y colócalo sobre el textil. Esto servirá para que no se mueva durante el planchado. Pon papel protector encima. Coloca la plancha y pulsa el botón Timing para que empiece a descontar el tiempo. Como el diseño es más grande que el plato de la plancha, deberás planchar por sectores, asegurándote de haber pasado por todas las zonas del diseño. Cuando termines, coloca la plancha en la base y retira el papel de sublimación. Puedes ver que el resultado es genial. Rígidos. Imprime tu diseño en tu impresora de sublimación en modo espejo. Calienta la plancha a 200 grados y programa 60 segundos. Quita la lámina de protección del portafotos. Pon papel protector sobre la almohadilla. Aplica spray adhesivo temporal sobre el papel de sublimación. Coloca el portafotos centrado sobre el papel. Dale la vuelta y ponle papel protector encima. Plancha realizando presión hasta que finalice el tiempo. Retira el papel de sublimación. Cuando esté frío, ponle la lámina de imán en la trasera. Ya puedes colgarlo donde más te guste. Tazas. Imprime tu diseño en modo espejo en tu impresora de sublimación. Abre el tapón que encontrarás en la parte trasera de la plancha. Insértale el conector del accesorio para tazas. Fíjate en la muesca para colocarlo correctamente. Enciende la plancha.
pulsa el icono Mode para cambiar al modo taza. En pH selecciona 190 grados, que es la temperatura de planchado. Pulsa Temp. En PL selecciona 180 grados, que es la temperatura inicial a la que se calentará antes de colocar la taza. Pulsa Temp. Ahora programa 60 segundos. Cuando llegue a 180 oirás un pitido. Coloca el diseño alrededor de la taza centrado y fíjalo con cinta térmica. Coloca la taza dentro del accesorio y ciérralo con el enganche. Es muy sencillo. Pulsa Timing. El tiempo no empezará a contar hasta que la temperatura llegue a 190 grados. Cuando acabe el tiempo, abre el accesorio y quita el papel de sublimación con cuidado de no quemarte. En pocos minutos has estampado una taza con un acabado totalmente profesional. Te hemos enseñado una pequeña parte de lo que puedes estampar con la plancha Hobby 2. Puedes encontrarla junto con muchos otros productos para personalizar en nuestra tienda online, así que deja volar tu imaginación y empieza a personalizar un montón de productos desde tu casa. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, déjanos un like y recuerda suscribirte a nuestro canal porque seguimos preparando vídeos con más productos, maquinaria y consejos que no querrás perderte. En breve, un nuevo vídeo.